Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Salmos, capítulo o Salmo 11, versos del 1 al 3. Y este es no una oración, porque por lo general los salmos son cantos, son oraciones, pero este salmo tiene algo directamente relacionado con la problemática de la vida. Cuando las condiciones sociales van en una decadencia, cuando la erosión social se convierte en una realidad, cuando las leyes, los principios y valores empiezan a socavarse, la pregunta es ¿qué hacer? ¿Cómo mantenerse? ¿Hacia dónde dirigirnos? Y este salmo nos brinda las instrucciones necesarias para saber cómo enfrentar los tiempos críticos. En ocasiones oramos, pero también en ocasiones Dios nos da las respuestas que necesitamos para implementar acciones, para no conformarnos a nuestro estilo de vida ni a las condiciones que imperan. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos llamados a aspirar a una vida espiritual, porque conocer la verdad nos debería permitir ser libres. Y esa verdad no podemos ocultarla ni tampoco pudiéramos minimizarla, porque la verdad son hechos contundentes que deberían definir nuestro presente y nuestro mañana. El orden de prioridades, qué hacer y cómo hacerlo. No podemos sustraernos de nuestro entorno político, social o geopolítico, como hoy se ha estado llamando. Por el contrario, necesitamos darnos cuenta que conocer la verdad nos hace más responsables ante un mundo ignorante. Conocer la verdad debería ser nuestra bandera para seguir levantándolo como una luz que alumbre a un mundo en oscuridad. Que Dios nos ha dado la capacidad de ser la sal para colocar e impregnar a nuestro entorno de una verdad que puede ser tan profunda y a la vez tan impactante. Cada etapa en la vida o en la condición de nuestro entorno se convierte en escenario donde se plasman generaciones con diferentes propuestas, vivencias, aspiraciones, conductas. Pero ¿qué hacer? ¿Acaso nosotros estaremos viviendo algo muy distinto? Acompáñame en los versos 1 al 3 de este Salmo 11, dice: En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿en qué ha de hacer el justo? Estos fundamentos son los principios que regulan el entorno de una sociedad, desde las leyes constitucionales que se colocaron legítimamente por un Congreso, hasta los fundamentos que rigen la vida espiritual, la palabra de Dios, las doctrinas que emergen de ella. ¿Y qué hacer cuando estamos ante adversidades que nos confrontan? Porque hoy más que nunca vivimos un tiempo que está confrontando nuestros principios. La diversidad de medios se ha encargado de establecer parámetros que están incentivando conductas contrarias a la verdad, alterando la perspectiva de vista o de inclinaciones antes que la ciencia o la biología. Y de esta manera nosotros estamos entrando en tiempos donde es necesario que tú y yo tengamos posturas definidas, claras, contundentes. Debo decirte que toda persona merece nuestro respeto sin importar cuál sea su postura, condición o práctica. Toda persona merece, lo subrayo, nuestro respeto. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero nuestro respeto debe prevalecer por encima de cualquier otra cosa. Pero el respeto no significa que no tengamos una postura que defina qué hacer cuando las condiciones de nuestro entorno parecen cada día agravarse. Estamos viviendo tiempos en el país como en la iglesia donde
Todas las estructuras se están desmoronando, se están colapsando. Los cimientos que mantenían la estabilidad de este país o del mundo entero, porque las agendas son a nivel mundial, han estado socavando la verdad, han estado comprando conciencias, han estado adquiriendo poder y autoridad para superar condiciones de principios, cultura, condiciones geográficas, y esto nos ha llevado a ir paulatinamente aceptando parámetros que los mismos medios se han encargado de ser los favoritos para inducirnos a un mundo que creemos que lo que vemos es lo más natural, pero en realidad no es natural. Estamos viviendo una implantación, un adoctrinamiento increíble de posturas de ideas. Estamos entrando en tiempos críticos donde si tú no tienes una postura definida, esa corriente va a arrastrar a muchísimas personas. Reitero, necesitamos recordar, toda persona merece nuestro respeto. Es muy distinto hablar de una manera irrespetuosa, señalando, condenando. No somos llamados a eso. Pero sí necesitamos, como el salmista está diciendo, si los fundamentos se pierden, ¿qué haremos? ¿O qué debemos hacer? Y estas instrucciones están ahí. Nuestro mundo cada vez parece más de papel. Las condiciones sociales, políticas, económicas están apuntando a un colapso final. Y lo que estoy hablando no es inmediato, estamos hablando de un proceso degenerativo que va paso a paso adquiriendo forma para alcanzar la meta final de un apoderamiento de una sola nación, de una sola moneda, de un solo gobierno, de una sola forma y estilo de vida. A eso me refiero, que a dónde vamos. Y tenemos que ser muy prudentes para colocar estas verdades a la luz de los hechos que vivimos, de las posturas políticas que nuestro país está colocando y del alto riesgo que nuestras familias están experimentando como resultado de tantos libros de texto que la SEP ha estado introduciendo de una manera ilegítima, inapropiada y contraria a la verdad. Y es lo que estamos hablando. A veces como cristianos no tenemos una postura, pues ay, Dios dirá, no, Dios espera que tú y yo tengamos posiciones definidas, porque la verdad no está sobre la mesa de la discusión. La verdad es el parámetro que define la norma a seguir. Es lo que propicia que una nación pueda estar de pie o pueda colapsar. Cuando una nación, cuando una familia, cuando una iglesia se desliga de la verdad, empieza su peor crisis, porque todos sus cimientos, al ser retirados, permanece en el aire a merced de cualquier viento que pueda venir y penetre hasta lo más profundo. El salmista está dándonos un parámetro de qué hacer al enfrentar tiempos de enorme riesgo. No está hablando de algo personal, está hablando de un riesgo nacional. Él está hablando de una condición que está relacionada con la erosión social, con su entorno geopolítico, con todas las condiciones sociales de su entorno. Eso es lo que está hablando este salmo. ¿Por qué? Porque cada generación ha enfrentado sus propios Goliats. Cada generación va a enfrentar sus propias condiciones. Toda generación, si no reconoce cuál es su punto crítico, puede colapsar. Pero quienes sean sabios, inteligentes y conocen la verdad, van a abstenerse de ser absorbidos por un sistema que está dedicado a llevar a las grandes mayorías o a las multitudes a un parámetro de adoctrinamiento en el que el que no tiene habilidad para pensar o definir será llevado, arrastrado y de esta manera vivirá las mismas condiciones que el mundo entero. Y es que, ¿qué hacer? Dice el salmista. La gran condición o la gran tentación que la gran mayoría de las personas va a enfrentar o enfrenta a nuestra generación es el verso 1. Huir o enfrentar.
Qué tremendo. Huir o enfrentar es una decisión que se sustenta en una determinación como resultado de lo que conocemos, de lo que practicamos y de lo que pretendemos alcanzar. El salmista está escuchando las voces de quienes supuestamente deben ser sus consejeros o las personas a su alrededor para alentar, nutrir o fortalecer. Y el punto era que ante las condiciones que él estaba viviendo en el reino de Israel, se habían suscitado condiciones caóticas que estaban llamando su atención y colocando en riesgo su fe, su vida, su familia, más los criterios que estaban imperando legalmente, conduciendo a la sociedad judía a un caos. ¿No se te hace parecido a hoy? Los consejeros dijeron, David, mejor huye. Y esta es una tentación que se tiene. Porque sería más fácil huir y correr, pero a donde quiera que tú vayas vas a encontrar las mismas condiciones. No tienes la habilidad suficiente para correr porque tú puedes correr pero no esconderte. Tú puedes tratar de decir no pasa nada, yo no creo, yo no comparto esa idea. Tú podrás pensar lo que quieras, pero no puedes alterar los hechos que vivimos el día de hoy. Los hechos son los que definen los parámetros que estamos experimentando y cuáles deberían ser las condiciones o las acciones que nosotros deberíamos emprender para mantenernos de pie ante un embate que es ineludible. Tú y yo no podemos cambiar el presente. Estamos viviendo el presente. Estamos viviendo condiciones que no nos gustan, condiciones que lastiman nuestra familia, que dañan nuestros niños, que ponen en riesgo el futuro de la familia. No lo podemos negar. Pero huir no alterará ni cambiará absolutamente nada. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer cuál es la fuente que produce este daño y entonces darnos cuenta cómo podremos contrarrestar lo que nos está hoy tomando a muchos por sorpresa, a otros que sabíamos que esto iba a venir, para no ser tan letal, tan fulminante como hoy. Hoy se sustenta nuestra cultura en preferencias antes que en ciencia. Hoy es más por inclinaciones que por biología. Hoy se ama más la muerte de no nacidos que la vida misma. Y es donde se nos ha dado tanto en nuestro entorno que estamos siendo permeados para mantener una postura de pensamiento como lo hace cualquiera que nos conoce a Dios. Si alguien debe estar a favor de la vida, deben ser los creyentes. Si alguien debe levantar la bandera de la vida, son los que tienen principios y valores. Aquellos que conocen su esencia, que saben dónde están parados y saben hacia dónde van. Estamos enfrentando una oposición brutal. Una oposición con un alto grado de comprar conciencias, de comprar leyes, de cambiar estructuras. O sea, no es algo fácil. Pero ¿cuándo el Señor dijo que sería fácil la vida? Nunca. Nosotros estamos remando contra corriente. De hecho, un creyente siempre está prácticamente del otro lado. Y es aquí donde tú y yo necesitamos mantener esta postura muy clara. Por eso es imprescindible que aprendamos a ver las cosas no como los medios las definen, no como las condiciones crees tú verlas, porque ese es un problema que hoy estamos enfrentando. Las grandes mentiras que los medios nos dan es una serie de noticias debidamente ordenadas en un plano que parece ser lógico, correcto y por lo tanto con un análisis real.
Pero lo que no nos damos cuenta es que hay una mente perversa detrás de todo para hacernos creer y pensar como ellos quieren que pensemos. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Reitero, no es que yo pienso, es que yo difiero, eso es irrelevante. Si no tienes hechos que fundamenten esa postura, estamos perdidos. Por eso el salmista dice, ¿huiré? ¿Tendré que irme de aquí? No. Huir no es la solución. Y ese es el dilema, huir o enfrentar. Si tú y yo huimos, ¿qué mundo le vas a heredar a tus hijos y a tus nietos? Tú probablemente ya no te pierdas, pero ¿qué será de la generación que viene? ¿Qué harás? Cerrar los ojos y decir, bueno, pues ya me falta poco, cualquier día que Dios me lleve. Qué irresponsable. Somos llamados a construir, edificar. Somos llamados a velar por el bienestar de aquellos que Dios nos ha confiado. Aunque no tengas hijos, tienes padres, tienes hermanos, tienes familia a tu alrededor. Somos llamados a mantener la cordura, a mantener la verdad sin contaminantes, a practicar esa verdad porque es lo único que puede darle a los nuestros la esencia misma de que se puede vivir en un mundo crítico, en condiciones difíciles y manteniendo la cabeza en alto porque sabemos quién está con nosotros, a quién servimos y pertenecemos. Las ideas que este mundo está infiltrando están permeando, reitero, la sociedad como la iglesia misma. ¿Y qué hacer? Algo que tú y yo necesitamos mantener muy claro es que los tiempos actuales están señalando o están apuntando hacia diversos puntos sobre diversas agendas que van a converger en un punto final hacia donde se está llevando a la gran mayoría de personas hacia un final que la gran mayoría no quiere saber. Y aquí es donde vamos. En el verso 2, el salmista está diciendo dónde, cómo y qué estrategias se hacen. Necesitamos entenderlo. La Biblia es muy clara. En Isaías 52, después te voy a compartir, en domingo tengo que hacer una serie de 3, cómo destruir un país, cómo destruir una familia, cómo destruir una iglesia. Ahí está. Y eso es algo que necesitamos tocar. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestro presente y de quienes están con nosotros. Lo que tú hagas o dejes de hacer tendrá un efecto tremendo. Tus palabras, actitudes, tu conducta es una influencia hacia otras personas. Y es ahí donde necesitamos darnos cuenta. Tu opinión es valiosa porque cuando te dicen, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, cada quien que haga lo que quiera, mientras a mí no me duela, mientras a mí no me haga daño. Qué terrible que no puedas tener una postura definida. Cuando piden tu opinión es porque entonces es el momento de colocar sin herir, sin señalar, condenar a alguien. He dicho con respeto, pero puedes definir las cosas. ¿Qué se hace? Dice el verso 2, que hay una serie de personas que tienen un alto grado de interés en desestabilizar el tiempo presente y todo su entorno. Su agenda primero se inicia en lo oculto, ahí donde solo unos cuantos participan para desarrollar sus estrategias, hacer una planeación para poder alcanzar y lograr lo que quieren. No estamos hablando de ocultismo, estamos hablando de una realidad que no se puede ignorar a menos que no cierres los ojos y digas no existe. Hay una serie de agendas que no nacieron ayer, que son el resultado de décadas, que han venido colocando en un proceso
paso a paso, esperando tiempo y momento para emerger con toda su fuerza y generar el daño que ellos esperaban y lograr un objetivo final. ¿Tú crees que la pandemia fue algo ocasional? Qué triste si pensáramos que eso fue ocasional. Entonces, te das cuenta que hay algo que está detrás y las mentes perversas que están planeando de una manera estratégica y haciendo sus dinámicas para lograr hacerlo, no tienen ningún conflicto en invertir todo su dinero, todos sus recursos, porque ellos son capaces de comprar conciencias. Y uno de sus fundamentos principales es cambiar a quienes hacen las leyes. Así que si tu diputado, tu senador no comulga con lo que es, no votes por él. ¿Por qué? Porque ellos son el medio que se utiliza para legitimizar lo que no es legítimo, para crear leyes que fundamenten lo que se ha estado preparando para propiciar que colapse la sociedad que tú y yo conocemos. Si tus abuelos o los míos el día de hoy pudiéramos traerlos a la vida y se dieran cuenta de lo que se está viviendo, se asombrarían de dos cosas: de una modernidad, pero se horrorizarían de ver lo que tú y yo hoy estamos enfrentando. Porque sus principios eran muy distintos. Y no estamos hablando de una condición de religiosidad, no, estamos hablando de un contexto que tiene que ver en una armonía que va a llevar la moral dentro de una sociedad a un contexto donde hay un equilibrio, donde no existe una mente perversa que está tratando de dominar, de generar una ganancia para unos cuantos. Qué tremendo. A mí me cuesta mucho trabajo cuando veo a muchas personas como si nada en la vida. Y digo, ¿no se darán cuenta que están viviendo los tiempos más críticos? Ah, pero esa es una de las grandes mentiras. Hoy vivimos mejor que antes. Hoy tenemos mejor economía. Hoy puedes adquirir mejores vehículos. Hoy puedes ir de paseo más seguido. Hoy puedes tener lo que quieras. Hoy te puedes casar sin problemas. Hoy tienes todos los créditos que puedes tener. Y esta es una de las peores condiciones que podemos nosotros enredarnos. Ese es el juego al cual la gran mayoría no podemos sustraernos porque es parte de nuestra vida. Pero si somos sabios, de eso se trató la escuelita de los niños, de ser sabios. Porque es muy diferente tener inteligencia y ser sabio. Yo prefiero ser sabio y después ser inteligente. Porque la sabiduría es la capacidad de saber qué hacer en una situación determinada en base a lo que conozco. Y eso define el resultado de lo que espero, como resultado de poner en práctica lo que hay en mi vida. Así que, si hay algo que se hace en oculto, es tratar de encontrar las personas idóneas que son susceptibles de ser comprables para lograr establecer parámetros que definen cambios sociales. Hoy una de las instituciones más críticas es la familia. El blanco número uno es la familia. Yo espero que lo tengas muy presente. Bueno, es que cada quien piensa como quiera, se respeta su forma, pero tú y yo deberíamos mantener la firmeza de la familia por encima de cualquier otra cosa. Lo más precioso que tú tienes es una familia. Lo más valioso que Dios te ha entregado es una familia. Y la familia no es el resultado de accidentes. La familia cuesta porque se va construyendo paso a paso. La familia es por la que se pelea, por la que se da la vida, es por la que se escribe la historia. Eso es lo que estamos hablando.
Y eso es muy importante. Hoy, comprar conciencias en todos estos niveles es legitimizar o disfrazar con leyes lo inaceptable. Por eso el salmista dice, ¿qué hacer si los fundamentos se están colapsando? ¿Qué hacer? ¿Huir? Qué triste. Tú y yo somos llamados a levantar la bandera de la verdad, a vivir por la verdad, a no permitir que esa verdad se contamine. Somos llamados a mantener la verdad por encima de cualquier condición. Porque mi herencia, tu herencia, estará en riesgo porque tus descendientes estarán caminando en base a quién eres, lo que tú hiciste, lo que tú les vas a legar. Hoy heredamos un país como resultado de que muchos preferían votar por el mismo, más malo por conocido que bueno por conocer. Muchos ni siquiera pensaban en esto que estamos hablando porque había una gran manipulación y no los puedes culpar porque era parte de su entorno. Pero hoy tú y yo no podemos aludir a ese pretexto porque si algo tienes tú es internet. Si algo tienes es hoy una enorme diversidad de fuentes de información. Pero si tú solamente ves las televisoras nacionales, qué tristeza. Estás envuelto en esa red de manipulación. Por eso lo que necesitamos es ir hacia adelante. ¿Cómo estamos enfrentando las condiciones que hoy vivimos? Hay tantos temas por donde empezar. ¿Cómo tocar temas que para muchos se vuelven sensibles? Pues deja de ser sensible, sé realista y enfócate en lo correcto. No estamos hablando de una crítica nociva, destructiva, estamos hablando de cómo enfrentar nuestras circunstancias. ¿Qué hacer? Es increíble que hoy los libros de texto atentan contra la integridad de la familia y de los niños, especialmente el libro de cuarto y de quinto año de primaria. Yo espero que lo veas. Son un sumario de una práctica sexual donde los niños deben probar, intervenir y decidir por ellos mismos por sus propias propuestas antes que por la ciencia o la biología. Es inadmisible que nuestro gobierno fomente esas cosas. A veces no levantamos la voz, pero necesitamos hacerla. Si tú estás o tienes tus hijos en la primaria, levanta la mano y dice, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque una de las nuevas políticas que vas a encontrar es la siguiente. El gobierno desea ser el tutor de tus hijos y no tú. Wow. Qué tremendo. Por eso es que estamos en problemas. Porque papá gobierno va a tratar de ser él quien tome el control mientras nosotros no nos demos cuenta. Ay, es que va a estar muy suave, va a estar muy fácil, vamos a obtener todo, nos van ¿a cambio de qué? Nadie da nada por nada. Es imperativo que dejemos de pensar como lo hacemos para enfocarnos en la realidad de lo que se vive. Cuestiona, pregunta, amplía tu horizonte. No te dejes llevar por la opinión de todos y menos de las televisoras o los medios masivos. Ellos son los encargados de colocar más obscuridad que luz. Qué tremendo. Por eso, lo que estamos viviendo hoy es cómo las propuestas se están convirtiendo en una declaración legal de un hecho que antes no era correcto, pero su promoción empezó a generar polémica. Después de la polémica empiezan a colocar
aspectos de ir a favor de lo que se propuso, de la liberación, temas que tienen que ver ahora ya con aspectos de una condición donde las inclinaciones personales se vuelven leyes. Simplemente, por eso hay tantos temas que necesitamos tocar y no lo podemos hacer en tan poco tiempo. ¿Qué es? ¿El derecho de elección de la mujer o el derecho de nacer? ¿Cuál es lo que tú crees? ¿Y cuál es la promoción no incluyendo nuestro país? En el DF tienes un conflicto serio, en esta ciudad igual. Hoy en la gran mayoría de Estados Unidos, muchas ciudades están ya a favor de el derecho de la mujer, aun cuando sean ya los 9 meses de embarazo. ¿Y quién lo dice? ¿Por qué no lo decimos en la iglesia? ¿Por qué no instruimos a los nuestros? Ese es un problema que la iglesia tiene. Y déjame entrar un poquito en la iglesia, porque eso es otro punto que tenemos. Hoy la iglesia se ha estado moviendo mucho en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 31. Espero que lo tengas ahí sin dejar este tema. ¿Qué dice? ¿Es ese? Yo el que estoy, espero no me equivoqué, yo creo. Marcos 6:31, ¿es Marcos? Que dice, de la manera, o es Mateo 7:31, que dice, de la manera que quieras que lo traten los hombres. Marcos, ¿qué es este? 6, ahí debe estar. Bueno, para que vean. ¿Qué está sucediendo? La iglesia ha estado entrando desde hace años y desde hace algunas décadas y necesitamos ser honestos. Si tú no analizas, no lograremos madurar, no lograremos superar nuestro entorno. Seguiremos en una dinámica que se ha estancado y que nos está llevando a condiciones no gratas. ¿Es mala la moralidad? No. El problema es que la iglesia ha estado tratando de hacer gentes. ¿Marcos qué? 7:12 y en Marcos también está. Bueno, ese es el punto que necesito que veas. La moral se ha estado convirtiendo en uno de los temas en la gran mayoría de la iglesia. Reitero, ¿es malo? No. El problema de la moralidad es que toda persona puede ser muy moral, pero totalmente perdido delante de Dios. Es muy distinto. El Señor Jesús no vino a establecer una moralidad. Él vino a predicar el Evangelio para que las personas naciéramos de nuevo. Y el nacer de nuevo dará como resultado una moralidad y no a la inversa. No es la búsqueda de la moral lo que la iglesia debe colocar. La iglesia debe predicar las buenas nuevas de la libertad espiritual, del nacimiento espiritual y proclamar que Dios es real. ¿Qué diferencia? Tú y yo conocemos personas morales y no son creyentes. Y muy excelentes personas en su moralidad, pero totalmente perdidas espiritualmente hablando porque no conocen al Señor. Y la iglesia ha estado empeñada en hacer más morales a las personas que asisten a las reuniones en vez de predicarles el mensaje que liberta, que cambie, transforma las vidas. Porque sin un nuevo nacimiento no hay un cambio de mente, no hay un cambio de corazón, no hay un cambio de conducta, no hay un cambio de visión. Qué tremendo. No estoy enojado, ¿eh? Simplemente este tema es algo que debemos colocar. Si tú y yo no somos honestos con lo que vivimos y lo que tratamos, nunca lograremos cambiar. Porque hemos abrazado el estancamiento en todos sus órdenes en vez de superarnos. Somos llamados, como cualquier cuerpo vivo o cualquier organismo vivo,
a una constante superación, a un crecimiento, a una madurez. Y la iglesia ha tenido estos destellos, y yo espero que lo veas, que te des cuenta que se busca una moralidad antes que una predicación real del mensaje del Evangelio. La iglesia ha estado jactándose de su infraestructura, de sus figuras de predicadores, y se les ha olvidado que la iglesia no es más que el medio que el Señor dejó para compartir las buenas nuevas al mundo. La iglesia no es el fin, la iglesia es el medio que el mundo necesita para conocer la verdad. Esto es lo que estamos hablando. Ser respetuosos con las personas que no están dentro del contexto de la verdad que conocemos, porque un buen día tú y yo tampoco estábamos en ese contexto, estábamos fuera y el Señor nos alcanzó. Y debemos entender que toda persona que no conoce al Señor es susceptible de ser alcanzada. Dios los ama y nosotros necesitamos hacer lo que debemos para alcanzarlos. Pero cuando nos sustraemos y en la iglesia, en vez de ser el tiempo de adorar a Dios, de exponer la palabra que transforma, que cambia, tenemos un show cada domingo. Tenemos un escenario donde los artistas cantan y deleitan a los demás. ¿Será eso? Ese es lo que el mundo ha permeado a la iglesia. En el año de 1859, 1860, uno de los predicadores más grandes que Dios ha levantado a lo largo de los años, Spurgeon, en Londres, él empezó a escribir cada 15 días un artículo en una revista acerca de las condiciones que estaban imperando en su tiempo. Estoy hablando de 1860. Y él empezó a escribir que la iglesia estaba convirtiéndose en parte del sistema del mundo como resultado de ir abriendo las puertas con el pretexto de ganar las almas, pero se estaba convirtiendo de tal manera que empezaba a perder su identidad para adquirir una identidad adicional. Fíjate de cuándo estamos hablando. Y él continuó en su proyección porque él estaba amando al Señor, amando la iglesia, pero se estaba dando cuenta que una gran mayoría de ministros estaban perdiendo la brújula porque para ellos era más importante estar en sintonía con su entorno social que ser una luz que alumbrara para que los perdidos pudieran venir. Y en una convención mundial, la iglesia bautista, él era bautista, en una convención mundial decidieron, él fue uno de los predicadores invitados. Después de su predicación, ¿sabes qué decidieron? La mayoría de los que estaban ahí reunidos, o sea, el comité, lo corrieron de la denominación, porque era contrario a los intereses. Siempre habrá un precio que pagar. Pero date cuenta, cada generación enfrenta sus propias condiciones. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros? Como dijo el salmista, ¿te has preguntado? Y si los fundamentos hoy se están derrumbando, colapsando, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a lograr? ¿Qué sucede? Si hoy estamos teniendo un atrevimiento para establecer que el nuevo sistema educativo se convierta en el sistema de sexualizar a los niños, ¿en dónde estamos? Yo no sé si te has dado cuenta, pero checa esos libros. Yo no tengo niños en primaria, pero necesito estar informado de qué está aconteciendo. Si eso es en primaria, ¿qué será más adelante? No podemos dar por asentado que ya nuestras autoridades van a velar por nosotros. Déjame decirte que no.
Tú y yo somos responsables de los nuestros. Somos responsables de nosotros mismos. Y somos responsables de quienes Dios coloque a nuestro alrededor. Yo no puedo permanecerme callado y decir, bueno, pues cada quien que haga. No. La razón por la cual Dios me ha colocado es también para advertirte, señalarte que estos peligros están ya en una operación terrible en nuestro entorno. ¿Cómo puedes entender que el Día del Niño en el DF, la señora que dirigía las riendas de ese lugar les puso drag queen a los niños para celebrar el Día del Niño? Cuando tú y yo estábamos celebrando el Día del Padre, el gobierno federal estaba enviando una misiva a todas las escuelas para decir que nunca más se debería de celebrar el Día del Padre en las escuelas, porque era misógino, porque era contrario al resto de las demás familias. Y dices, ¿sabías eso? No, pues es necesario que lo sepas. Cada evento en este país que tienes de fútbol, de artistas, es porque hay algo detrás que se está ocultando y lo van a sacar. Debemos entender eso. Algo que no podemos ocultar. Es que antes era menos descarado, hoy son descarados. ¿Por qué? Porque han estado preparando a una generación que lo acepte todo, que no cuestione nada, que todo lo que digan los libros y todo lo que diga la computadora, internet, es lo correcto. Déjame decirte que no. Estamos entrando en conflictos críticos. Si la familia es el centro del ataque, entonces tú y yo necesitamos poner atención a la familia. ¿Qué ven tus hijos? No debemos coartar su libertad, pero sí debemos supervisar. Ya no es en nuestros días que estábamos pequeños y todo lo que veíamos en ese tiempo era raro que encontraras alguna condición, era rarísimo, era la excepción. Y hoy es a la inversa, hoy lo bueno es una excepción. ¿Sabías que muchos de los juegos que tienen los niños hoy en internet son un anzuelo para los pedófilos? ¿Sabías? Esto es lo que estamos hablando. Los fundamentos están colapsando. Nuestras leyes están a la deriva, a la venta de cualquiera que quiere comprarlas. Por eso requerimos tú y yo ser más valientes, mantener una postura definida. Si las personas que conozco no caminan como pienso debería ser, mi respeto debe ser total, pero estaré orando y buscando la oportunidad que Dios me dé para compartirles el mensaje de amor y de libertad. No podemos cruzar los brazos y decir, bueno, cada quien que piense y diga, no, tú y yo no podemos hacer eso, porque tú y yo sabemos el final desde el principio. Si no conocen al Señor, se van a estar una eternidad sin Dios. Y mientras tengan vida, es el tiempo de oportunidad. Nosotros determinamos nuestro destino eterno aquí y ahora. Por eso dice la Biblia que el que creyere será salvo. Es decir, es mi decisión de aceptar o declinar el mensaje de salvación. Pero es importante que tú y yo entonces mantengamos muy firme lo siguiente. El verso 3 dice, si los fundamentos se colapsaran, ¿qué haremos? ¿Acaso dependeremos de una legislación que cada día está actualizándose para darle a las personas lo que quieren?
o tendremos una palabra inalterable de un fundamento sólido que no requiere actualizaciones. Esa es la palabra de Dios. La Biblia debería ser la norma que defina nuestra vida, nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra prioridad, nuestra dirección, nuestros intereses. Porque la Biblia nos dice cómo edificar una familia, cómo propiciar que los hijos crezcan, cómo ser mejores creyentes, mejores ciudadanos en todos los aspectos. Por eso, las leyes que se están haciendo están hablando de preferencias antes que de ciencia. Qué triste, en los Estados Unidos retiraron la Biblia, la oración hace muchos años, pero qué incongruencia, y en las cárceles estaban llenas de Biblias. ¿Ya para qué? Si era antes de, y las tenían después de. Qué tremendo. Por eso es importante que nosotros observemos, nos demos cuenta en qué estamos parados, hacia dónde vamos. Nuestra sociedad actual está girando de una manera muy, muy difícil, inclinándose cada vez más hacia una senda de la cual no hay regreso. Hoy el aborto, la eutanasia se están convirtiendo en una realidad, o como hoy le llaman, el suicidio asistido. Antes era imposible de pensarlo, pero hoy la sociedad se está volviendo más progresista, más liberal. Y es donde tú y yo no podemos ni ser liberales ni progresistas. Necesitamos ser bíblicos, es lo que necesitamos. El amor de Dios debe imperar en nosotros. Debemos mostrar el fruto del Espíritu. Debemos mostrar interés por los demás. No es cuestión de ganar un diálogo, una contienda. No es cuestión de ganarlo. Cualquiera puede ganar una discusión. Tú y yo no debemos ganar discusiones. Tú y yo debemos predicar el mensaje del Evangelio y permitir que como tú y yo un buen día Dios nos alcanzó, las personas también sean alcanzadas. Dios vino por los más malos, empezando por mí. Si Dios me salvó, puede salvar a cualquiera. Pero ese es el punto. Hubo alguien que no renunció, alguien que no cruzó los brazos, alguien que dijo, Dios puede cambiar ese, Dios puede cambiarlo, y oraron y estuvieron constantemente. Eso es lo que estamos hablando. Pero mira, todavía nos quedan 5 minutos, van a ser las 10. Qué rápido se nos fue el tiempo. A veces decimos, bueno, ¿para qué quiero tener hijos? ¿Para traerlos a este mundo? Déjame decirte, eso sería la peor locura de tu vida. ¿Tú crees que fue fácil para los padres hace 50 años? ¿O para los padres de hace 600 años? No. Cada generación tiene que aprender a vivir acorde a su presente. Hoy estaban hablando en la escuelita bíblica acerca de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, 4 jóvenes hebreos que cambiaron el rumbo de la historia. Pero déjame decirte, cuando Babilonia llevó cautivos a los hebreos, no llevó a 4, llevó una gran cantidad de jovencitos, pero solo 4 fueron capaces de enfrentar a una sociedad caótica, amoral y perversa. ¿Por qué? Porque estos 4 fueron capaces de cambiar su entorno, porque habían tenido padres que les habían enseñado el camino de la verdad, a no contaminarse y a mantenerse puros en la senda de sus principios. Nuestros hijos, si salen a la escuela, si salen con amigos, necesitan aprender cómo vivir para enfrentar su presente sin contaminarse. Hoy tuvimos una escuelita bíblica de la cual pocos padres fueron responsables y otra gran mayoría, yo no sé en dónde estaban. Y el día de mañana empiezan a llorar ellos y nosotros con ellos vamos a decir, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando se puede evitar.
La responsabilidad no es eludirla, la responsabilidad es aceptar y decidir pagar el precio. Cuando tú eres papá, pagas un precio y lo vas a seguir pagando el resto de tus días. Ser papá no concluye cuando se fueron de tu casa. Estás en otra etapa, pero seguirás pagando el precio hasta el día que el Señor te lleve. Ser papá es un trabajo de 24 horas y tendrás que seguir clamando, gimiendo, llorando, porque sabes el riesgo que se vive y lo que puede suceder, y tienes un arma poderosa que es la oración para poder estar clamando a Dios para que intervenga a favor. Así que estos 4 jovencitos cambiaron su entorno. Si tú y yo pensáramos que traer hijos al mundo será para vivir un horror, qué triste, porque no habrá voces que les hablen a ese tiempo presente de la verdad y del amor de Dios. Sería como cerrar la llave e impedir que la luz brillara. Sé que les van a tocar tiempos difíciles a nuestros hijos, pero si Dios permitió que nacieran es para hacer luz en su tiempo y su momento. Pero todo depende de lo que tú y yo hagamos el día de hoy, de lo que les enseñemos a hacer. Hay un texto en el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 11, para concluir. Te voy a decir, septiembre 16 desde 2005, Dios habló conmigo esa palabra. Yo a mi Biblia le pongo cuando Dios habla conmigo sobre ciertos temas y esto, yo estaba pasando un tiempo difícil. Era la tentación entre correr o quedarme, enfrentando una situación, entre huir o desistir. Y esto es lo que Dios colocó en mi corazón. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? No. Dije, Señor, tú sabes hasta dónde están mis fuerzas, pero yo quiero continuar. No fue fácil, pero eso me forjó para seguir adelante, para saber que mi decisión Dios la podía avalar si decidía caminar con Él. Un creyente como tú o como yo no debería huir, debería mantenerse en el lugar donde está, guardando el lugar que Dios le ha dado para seguir adelante. Qué tremendo. Nosotros somos no perfectos y nunca lo seremos. Eso es algo que necesito subrayarte. Pero Dios nos ha llamado a ser un modelo de lo que Él puede hacer con lo que estaba perdido y Él encontró, con lo que estaba roto y Él empezó a cambiar, con aquello que nadie daba nada por eso y Dios lo dio todo para hacernos nuevos. Porque para Dios somos demasiado valiosos. Y eso es lo que necesitamos decirle a otros. Si Dios fue capaz de alcanzarme, también te puede alcanzar a ti. El propósito de Dios es llevarte a sus brazos de amor. El mundo no necesita aprender religión porque hay mucha religión en el mundo. Lo que el mundo necesita es conocer al Rey de Gloria, al Dios de amor, al Dios de justicia, al Dios de paz, al que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que pagó con su sangre nuestra libertad. Es lo que necesitamos tú y yo decirle a este mundo. No necesitamos ser moralistas. Necesitamos ser testigos de la palabra de Dios y decirles que el que un día estuvo perdido fue hallado. Dios quiere seguir haciendo lo mismo con toda persona. ¿Qué haremos tú y yo? ¿Huir? ¿Correr? ¿O mantenernos de pie en el lugar donde estamos y seguir haciendo nuestra labor? Donde tú te desenvuelves, hay personas que te observan, que te escuchan, pero lo que tú hables, opines o hagas será demasiado importante, porque tu vida reflejará tus convicciones. Las personas a tu alrededor entonces empezarán a decir cómo puedes vivir de una manera distinta en un mundo tan crítico, y es donde tú puedes decir, porque el Señor es mi fortaleza, porque el Señor es mi fuerza, porque mi fe está en aquel que tiene su soberanía
y Él define el curso de las acciones. Qué tremendo. Yo creo que necesitamos orar y decirle, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Esta palabra, y le puse la fecha porque en mi Biblia así está, septiembre 16 del 2005. Y desde esa fecha dije, Señor, porque yo pensé, me había aprendido Josué, esfuérzate y sé valiente. Sí, Señor. Pero cuando llegan los tiempos de crisis, cuando llega la confrontación, cuando tus fuerzas se han agotado, cuando tus recursos no existen más, cuando llegas al final de la cuerda, cuando sabes que un salto y todo se pierde, cuando llegas ante el destino y dices, aquí está el final, ahí es cuando sabes que puedes clamar a Dios y Él puede decirte, vamos adelante. Yo le dije, Señor, hasta aquí llegaron mis fuerzas. Y esa palabra que Dios me dio fue un regaño. Para decirme, un hombre como tú va a huir. Un hombre con el cual he tratado, con el cual me lo he llevado a empezar a servir, ¿tú vas a huir? Dije, Señor, yo quiero continuar. Yo quiero seguir. Pero es nuestra decisión. De ti van a depender muchas, muchas personas. Qué importante entonces que permitamos a esta palabra ser la luz, el faro que pueda atraer como aquellos barcos en alta mar cuando hay tormentas, cuando son los tiempos difíciles, poder ver esa luz y venir a puerto seguro. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Tenemos que orar por la familia. Tenemos que orar por nosotros. Que Dios nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para saber qué hacer ante las condiciones que vivimos. ¿Qué es lo que está detrás de lo que se nos dice? ¿Qué está detrás de lo que vemos? Recuerda, hay una manipulación enorme. La película Barbie simplemente. ¿Cuántas cosas podemos hablar? Por eso es difícil tocarlo. Nosotros somos lo que vemos. Nosotros somos lo que escuchamos. Nosotros hablamos lo que permitimos que entre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué mejor que poder decir, Señor, ayúdame a continuar. ¿Quieres cerrar tus ojos y habla con Dios? Tu situación es distinta a la mía, pero los dos necesitamos a Dios. Solo Él puede llevarnos paso a paso para superar lo que enfrentas. Si yo quisiera ponerme tus zapatos, me quedarían grandes. Así que no puedo intentar ponérmelos, pero sí puedo decir, Señor, ayuda a mi hermano. Señor, levanta a mi hermana. Señor, equípanos para seguir adelante. Padre, te agradecemos la oportunidad de conocer la verdad. Y eso nos lleva a ser más responsables. Ayúdanos a vivir de la manera como es grato delante de ti. Entendemos que hay personas a nuestro alrededor que necesitan, como un día estábamos nosotros perdidos en el error y tu amor nos alcanzó. Las personas que amamos, con las que tratamos, mi Dios, necesitan ser alcanzadas. Pero ¿qué y cómo hacerlo, mi Dios? Equípanos para poder dar y compartir. Señor, fortalécenos para seguir adelante. Confiamos en que tú tienes el control de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades, de lo que estamos enfrentando. Y tú sabes cómo dar fuerzas nuevas. Tú sabes cómo abrir espacios para cambiar el presente. Tú tienes el control para hacer posible lo imposible, Señor. En tus manos colocamos nuestra situación y te pedimos, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos para tener tu revelación y nos guíes por la senda que necesitamos.
Padre, te damos gracias por ese amor y por la verdad que nos hará libres cada día, Señor. No podemos jactarnos porque es tu verdad la cual nos ha hecho libres y nos duele los que están a nuestro alrededor, principalmente en nuestra familia, Señor. Alcánzales, sálvalos, mi Dios. Y muchas gracias por tu amor, tu paz y tu amoroso cuidado en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.